Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio que se llama Bucles TV. Mi nombre es José Álvarez y espero en este espacio compartir ideas, compartir lecturas, por ejemplo. Hoy vamos a compartir una lectura que hice al inicio del año, que es de esta novela que ya están viendo de cuál se trata, que es Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. También comentando algún artículo que haya leído, alguna noticia que sea interesante y digna de comentar, algún cuento, algún poema. Es decir, este espacio es para compartir básicamente ideas y también lo estoy utilizando como una especie de diario, porque yo olvido con mucha facilidad y me he dado cuenta que al cabo de un tiempo, me pasa con algunos libros, no con todos, ya no recuerdo exactamente de qué iba. Entonces me gustaría tener este respaldo un tanto público sobre las ideas que he ido leyendo a través del tiempo, ¿no? Hay libros que tengo que releer, por ejemplo, porque no los recuerdo. Me sucedió una vez que había puesto un libro como control de lectura y yo creí que tenía clara la trama porque lo había leído y lo recordaba, pero en mi cabeza había cruzado personajes y demás, ¿no? Entonces, básicamente es eso, es compartir ideas, es compartir lecturas y bueno, esto tiene un formato más o menos de podcast, aunque estoy yo solo, ¿no? Pues no es un video que vaya a someterse a una exhaustiva edición, de hecho, pienso subirlo así de corrido. Y la idea original es transmitir en vivo. Pero todavía estoy afinando algunos detalles para poderlo hacer. Pero de todas maneras se va a estar emitiendo en YouTube. Muy bien, vamos al libro de hoy. Que esta fue la primera, es una novela que había comenzado a leer hace algún tiempo, pero por diversas razones que ya voy a explicar, había dejado de leer. Es Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. Es una novela de 700 páginas. Y lo complicado no es que tenga 700 páginas. No resulta ese el principal escollo, sino que lo más complicado de esta novela de Mario Vargas Llosa es que tiene una estructura muy compleja. Y por esa razón yo la había dejado de leer. Porque es una novela que necesita cierto sosiego, ¿sí? No es de los más difíciles de leer, pero sí tiene una estructura en la que uno, si lo toma como una lectura ligera, se puede perder con mucha facilidad. Entonces, lo que hice fue posponer su lectura, unos 7 años, digamos, y luego comencé, este año dije, bueno, tengo tiempo, estoy un poco más tranquilo, así que voy a leer Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. De lo primero que tengo nada más aquí anotados algunos elementos. Esta novela me leí, como fue la primera del año, pues hace más o menos 3 semanas. Y bueno, resultó que era menos complicada de lo que yo había supuesto. O es posiblemente que hace 6 años, pues yo tenía más dificultades para la lectura. No sé, quizá la agarré en un mal momento, que eso también suele pasar, ¿no? Y hay personas que agarran un libro en un mal momento pues no entienden qué es lo que está pasando si tiene una estructura así de compleja como Conversación en la Catedral. Muy bien, la obra se llama así. La obra se llama así porque es una conversación en una catedral. Y aquí la conversación es la que permite, es decir, que sea una conversación es la que permite que la obra tenga una estructura un tanto compleja. ¿Sí? ¿Cuál es el diseño de la obra? Muy bien. Primero, tengo que decir que es una novela como tal. Sí, es una novela pura, en el sentido de que no cuenta una historia, sino que comienza a contar varias historias.
¿sí? Y maravillosamente, casi todas esas historias envuelven. Hay una parte que es la parte más política de la novela. La novela tiene para mí una parte muy humana y una parte muy política. Y en la parte política es la que menos engancha. Posiblemente porque no soy peruano. Posiblemente si fuese peruano me interesaría mucho más. Pero a mí me gustó más la parte más humana, la que humaniza la lucha política, digámoslo, o el conflicto político, digámoslo de alguna manera. Entonces, muy bien, ¿cuál es el diseño de esta novela? Pues esta novela se divide creo que en cuatro o cinco partes, vean, es lo que les digo. Y esta novela eh, se toma el tiempo de ir contando las historias de una manera intercalada. Pero vamos a ver, no es que un párrafo, vamos a ver, no es que le dedica un capítulo a la historia de Amalia, por ejemplo, y un capítulo a la historia de Santiago, ¿sí? O de Ambrosio, o de Cayo Bermúdez, que son como los puntos torales de la novela, sino que dentro del mismo párrafo, incluso a veces dentro del mismo párrafo, por ejemplo, cuando se trata de conversaciones, de ahí el nombre de conversación, se van intercalando, ¿sí? Y de repente yo me encuentro parlamentos de una situación de la novela y intercalados entre esos parlamentos me encuentro con parlamentos de otra situación. ¿Sí? Me pueden estar hablando unos militares en algún momento sobre lo que están haciendo, lo que están planificando políticamente y puede que por el que a ese parlamento se le vayan agregando elementos de una conversación de dos empleadas domésticas que siempre están relacionados. Todos los personajes en esta novela están relacionados, pero esas relaciones uno las va descubriendo poco a poco. Y eso es de lo más satisfactorio de la novela, realmente que es un trabajo monumental. Y el mismo Vargas Llosa lo dice y lo reconoce. Dice que si tuviera que salvar solamente una obra de todas sus novelas, de todo lo que ha escrito, salvaría este. Y yo supongo que es por lo titánico que debe ser escribir este tipo de novela. Entonces, esta, esta novela tiene ese grado de complejidad, va cambiando de personaje a cada momento, uno tiene que estar muy atento porque uno está leyendo y en determinado momento deja de hablar de Ambrosio y comienza a hablar del presidente o de Cayo Bermúdez o de las amigas de Amalia. Es así, que parece caótico, pero realmente es lo que se aprecia de la obra. Es lo que es el valor más importante. Entonces tiene esa estructura. Sí que hay no es lineal. Sí, me puede estar hablando de 1950 en un momento y luego al siguiente me está hablando de 1900, no, no, 70, sí, 70, y luego me está hablando de 1940, y así, sí. Y eso es lo más, no sé, de las cosas que más funcionan dentro de la novela, ¿no? Es ese diseño que algunos lo describen como como si fuese la columna vertebral de un pescado, ¿no? Que va sacando elementos de un lado y es como una línea central y de ahí se van sacando elementos. A mí no me lo parece tanto así. A mí no me lo parece tan... no sé siquiera si ha sido el mismo Vargas Llosa que ha dicho eso. Lo dudo mucho. Lo dudo mucho porque no se puede simplificar de esa manera. Hay un personaje que es como el personaje central, ¿no? Que es Santiago Zavala o Zabalita, que es hijo de Fermín Zavala. Pues Santiago Zavala es uno lo conoce como un periodista y es el que va encontrando y es el que más o menos va llevando adelante la historia, ¿sí?
Santiago Zavala se encuentra un día con Ambrosio, que está de taxista, se encuentra un día y comienzan una conversación y comienzan a recordar y a conocer detalles de su vida, ¿no? Ambrosio era el chofer de Don Fermín, del papá de Santiago. Y los personajes son una maravilla, ¿no? Porque los personajes en primer lugar son muy, muy queribles. Los personajes son adorables realmente. Pero no me quiero pasar ahí todavía. Entonces, esta estructura que va llevando adelante que va llevando adelante la novela es, tiene un hilo central que es Santiago. Entonces Santiago, pues uno lo ve, pues uno lo conoce en esa primera, en el primer, como la primera partecita, ¿no? Como el primer apartado de, no es capítulo porque, o parte, pero es como como un apartadito que le ponen a uno primero, donde se empieza la conversación y después uno comienza a ver la vida de Santiago cuando era estudiante, un brillante estudiante. Luego cuando la relación que tiene con sus amigos en ese momento, luego cuando entra a la universidad y bueno, su papá es de derechas y él en la universidad comienza a llevarse con personas de izquierda, pero no se vuelve necesariamente una persona de izquierda. Está más ahí por curiosidad y por ese afán juvenil, adolescente, de llevarle la contraria a los mayores. Y y eso desemboca, bueno, en que se va de casa y termina siendo periodista y su familia es una familia, si no pudiente, por lo menos una familia de clase media alta, acomodada y que le podría dar una profesión que le diera un poco más dinero que el periodismo, ¿no? Y bueno, y comienzan a contar sus pasajes por, bueno, por lo que escribe, ¿no? A veces escribe sucesos y esos sucesos están relacionados con algunos hechos en los que está involucrado su padre. Y bueno, y ya después uno se ve cómo se casa Santiago. Y esa es como la vida, no es como el panorama. Y eso uno sí lo va viendo de manera lineal. Luego los demás personajes uno lo va viendo a través de los recuerdos de Ambrosio y Santiago, ¿no? Santiago conoce unas partes y Ambrosio conoce otras. Entonces se van contando, en la conversación se van contando elementos y, y bueno, uno va construyendo la historia. Y yo creo que lo que hace Vargas Llosa es ir poco a poco descubriendo a estos personajes y los hace unos personajes realmente queribles. Los hace unos personajes. El otro día escuchaba que realmente una novela funciona cuando a uno le importa que está o qué le está sucediendo a los personajes. Y aquí en Conversación en la Catedral eso pasa, que esa estructura hace que uno se encariñe con ellos y los vaya queriendo mucho y le vaya importando qué le pasa a esta gente, ¿no? Y lo ve desde diferentes perspectivas, cosa que enriquece, porque es cierto, la conversación la llevan adelante Ambrosio y Santiago, pero además de eso, ellos tienen diferentes referencias en diferentes puntos de vista, ¿no? Lo que le dijo Amalia, por ejemplo, a Ambrosio, es decir, Amalia es la pareja de Ambrosio, al menos en la parte final de la novela, y lo que le dijo la amiga de Amalia, lo que le dijo Rosario, por ejemplo. Entonces, eso realmente que nos da una construcción de unos personajes muy complejos y sobre todo muy humanos. Eso en cuanto al diseño, ¿no? Entonces, ese es el diseño de la novela. Digamos que Santiago sí, lo de Santiago sí es lineal, pero Santiago y Ambrosio van contando partes e historias muy, que son muy interesantes. Y no solo interesantes, sino que van construyendo es que la palabra interesante es una palabra muy fea, ¿no? A mí no me gusta para nada, porque es como cuando las personas no tienen nada que decir, bueno, dicen que algo es interesante. Bueno, entonces
Eso en cuanto al diseño de la obra. Luego, los personajes, les decía que está Santiago Zavala, está Amalia, que es una empleada doméstica. Primero es empleada doméstica de Don Fermín y luego es empleada doméstica del amante de Cayo Bermúdez. Que Cayo Bermúdez es un personaje fantástico. Es un tipo muy malo, pero es un personaje fantástico, de una evolución. Es el personaje que más evoluciona. Ambrosio, que es el chofer primero de Cayo Bermúdez y luego el chofer de Don Fermín. Sí, y es el que, como les decía, va llevando adelante la obra. Y luego está Cayo Bermúdez, que Cayo Bermúdez es un personaje que la primera vez que uno lo encuentra en la novela es un personaje muy pequeño, es un personaje, es un tipo muy sencillo de pueblo que tiene una historia ahí, algo interesante con la esposa y eh, y luego este personaje va creciendo de una manera descomunal y se convierte en un monstruo, ¿no? Al punto de... Se convierte en alguien insignificante dentro del país a un personaje que prácticamente determina la vida del Perú, ¿sí? Entonces eso es lo que pone, digamos, de relieve, ¿sí? Bueno, quiero decir que obviamente Mario Vargas Llosa se inspira en unos personajes, ¿no? De la vida política de su país para escribir esta novela. Eh, y bueno, eso ya creo que pues, es de lo más evidente, ¿no? Luego, este Cayo Bermúdez no solamente crece en cuanto al contexto en el que se desarrolla la obra, sino que a nivel dramático en la novela se convierte en un personaje que va terminando, va, determina de alguna manera la vida o lo que sucede en la vida de los personajes que lo rodean, ¿sí? De todos estos personajes, ¿no? Que aquí les menciono cuatro, pero que en realidad pues son muchos. Entonces, estos personajes, y bueno, hay otros personajes que son mi personaje favorito, por ejemplo, Amalia. Amalia me parece un personaje fantástico porque es una empleada doméstica que va llevando adelante la historia y que gracias a ella conocemos lo que no lo que normalmente no se nos habría contado de los personajes, porque son personajes de una dictadura, son personajes que aparentemente, si uno los ve desde un solo punto de vista, podrían parecer personajes crueles, vacíos, inhumanos, pero Amalia, lo que cuenta Amalia, la parte que le toca relatar a Amalia, los humaniza completamente. Los convierte en unos personajes netamente humanos, los convierte en unos personajes profundamente humanos y humanizados, ¿no? Es brillante. Y es un personaje muy sencillo, ¿verdad? Que tiene sus preocupaciones, tiene sus miedos. Y no solamente Amalia no solamente funciona en función, valga la redundancia, de los personajes que la rodean, sino que funciona por ella misma también, ¿no? Ella también tiene sus conflictos. La relación con Ambrosio nunca está del todo clara. Aparentemente él la quiere, pero bueno, hay un conflicto ahí que no los deja vivir en paz. Y Amalia es, como les decía, la que nos muestra el lado B de los personajes. O el lado A, no sé. No sé cuál es el lado B y no sé cuál es el lado A o el lado C. Lo importante es que los construye, ayuda a construirnos, ¿no? Esa otra parte. Porque vemos a los personajes desde otras perspectivas y muchas veces nos confirma quiénes son. Por ejemplo, aquí el único personaje que realmente es un verdadero desgraciado es Cayo Bermúdez. Y, y los demás no, aunque estén involucrados en una dictadura. Y eso es algo que yo creo que Mario Vargas Llosa, a que no les he mostrado cuál leí yo, la edición que leí yo. Eh, yo creo que Mario Vargas Llosa, no sé si esa era su intención,
pero un tanto nos pone a pensar que las dictaduras bueno, estos hechos políticos son mucho más complejos de lo que aparentan ser, ¿no? Y que la vida no se puede ver en blanco y negro, porque no funciona de esa manera. Por ejemplo, Fermín es un personaje, el papá de Santiago Zavala, es un personaje involucrado en la dictadura, un personaje que es corrupto, pero luego uno lo ve en familia, lo ve en su relación con Ambrosio y, a ver, no es que eso lo disculpe, pero eso lo pone desde otra perspectiva y, y nos muestran las razones por las cuales ellos actúan de una manera. Y es interesante, ¿sí? Aquí usando la palabra que no me gusta, pero es interesante porque es pensar eso, ¿no? Es la humanización de los hechos políticos. Los hechos políticos son más que simples hechos políticos. Los hechos políticos están ejecutados por humanos. Y al estar ejecutados por humanos, obviamente se vuelven o toman la complejidad que tienen los seres que tenemos los seres humanos. Así, así de complejos son los hechos políticos, son tan complejos como nosotros somos. Y eso se agradece, no mostrarnos, porque aquí alguien pudo haber escrito una novela en la que se muestren estos hechos tan crueles y lamentables, ¿no? Que suceden en la sociedad a través de la corrupción y ponernos en una especie de maniqueísmo que, bueno, hay un escritor que lo hace siempre, que no voy a decir quién es, un día lo diré, que hace esto de ponernos a los personajes, los pobres con los buenos, los pobres son buenos y los ricos son malos. Y no es así. O sea, son hechos más complejos. Por ejemplo, Cayo Bermúdez era un pobretón. Y claro, lo llenaron de poder. Lo llenaron porque a él lo construyeron prácticamente. Lo llenaron de poder y eso lo convirtió en un monstruo. Y lo convirtió en un personaje brutal. ¿Sí? Brutal y bruto también. Luego está Ambrosio, que Ambrosio, digamos que no es tan importante, no tiene tanto peso, sino más bien es el pretexto. Aunque también Ambrosio, de hecho, por ejemplo, hay personajes de los cuales Ambrosio y Amalia, que uno los ve interactuar mucho, que son, que ellos funcionan como una especie de diálogo, ¿no? Justamente de conversación. A mí me parece que este señor no es tan malo y bueno, y quizá Amalia le decía, no, a mí me parece que es un señor terriblemente malo, ¿sí? Y, y eso lo hacía interesantísimo, ¿no? Porque uno también quiere saber quién rayos tenía la razón. Esta manía que tenemos las personas por preguntarnos quién tiene la razón. Hay un programa que se llama así, creo yo. Le comienzan a ladrar los perros y a pasar los carros por aquí. Muy bien. Y este Cayo, estos personajes, además de Cayo, de Ambrosio, de Amalia y Santiago, bueno, está, por ejemplo, está un personaje que a mí me parece, yo estuve fascinado con él, que es la TT. La TT es, digamos, la hermana menor de Santiago, ¿no? Y Santiago, esto lo hace muy bien Vargas Llosa. Debo decir que yo no soy fan de Vargas Llosa, ¿sí? Realmente, no sé por qué. O sea, de hecho, esta novela es la mejor que me he leído durante este año. Pero no es la que más cariño me hace sacar. No es a la que más afecto le tenga. Y eso es un hecho interesantísimo. Porque, bueno, ya voy a ir compartiendo un poco las lecturas que he estado haciendo este año. Pero no es la novela que me haga
querer yo veo a Vargas Llosa y no lo quiero. O sea, no es que me desagrada. Me parece un escritor fantástico, una maravilla. Pero, no sé, no hago clic con él. Aunque haya, y posiblemente, Conversación en la Catedral es de lo más monumental que he leído, de lo mejor hecho, de lo que mejor elaborado está. Eh, incluso, yo siempre me he declarado fan de Rayuela, pero, pero es muy superior a Rayuela, a mi gusto. ¿Sí? Es muy superior a Rayuela. Que bueno, con Cortázar tuve también este año una desavenencia. eh, porque hubo un libro de él que no pude digerir. Así, pues, quizá les hablé de él, quizá no, no sé. No sé qué podría decirles. Podría decirles simplemente en 5 minutos, no me gustó. Ya. Pero bueno, eso ya luego veré si lo hago o no lo hago. Entonces, perdón, volviendo a lo que estaba diciendo, la TT es un personaje que es maravilloso. Sí, es un personaje que participa poco, pero es un personaje logra, Mario Vargas Llosa logra construir un personaje que suene inocente, que suene dulce, que suene querible, o que sea querible, en muy poco. Porque la TT aparece muy pocas veces. Y la TT siempre es como la hermana menor que siempre está molestando a Santiago, ¿no? Y luego uno la ve crecer un poco, la ve casarse. Y es un personaje que eh, si yo llego a construir un personaje así, eh, en algún cuento, en alguna novela, yo me puedo dar por satisfecho. Es decir, no sé si será así, porque no sé qué tanto lo haga Vargas Llosa, pero no sé si aparecerá en alguna de sus otras novelas, no lo sé. Eh, pero si hay alguien que me gustaría que apareciera sería la TT. Que bueno, que no sé cómo se llama, simplemente la TT. Porque, porque bueno, Santiago tiene dos hermanos. No recuerdo el nombre del otro hermano, pero también. El Chispas. Era el Chispas. Y a él le decían super sabio, ¿no? Eh, y hay una escena que yo siempre recuerdo porque a Santiago lo metieron preso una vez por andar en estos rollos políticos. Papá lo fue a sacar. Y, y siempre recuerdo la voz es que hasta tengo clarísima la voz de la teta en mi cabeza. Ahí viene el super sabio, mamá, ahí viene el super sabio. Eh, ya me trae todo. Y la teta diciendo eso es una de las escenas más memorables y es de las más intrascendentes. Es de las más intrascendentes, pero para mí es memorable, memorable. Y, y eso tiene mucho mérito, obviamente. Y eso tiene mucho mérito. Luego está la patrona de Amalia, que es amante de Cayo Bermúdez. También es un personaje memorable. Olvidé anotar su nombre. Ya no me acuerdo cómo se llama. Ya lo recordaré, posiblemente. Este personaje de la hermana, de la jefa, de la patrona de Amalia, la última que tiene, también es un personaje potentísimo, ¿no? Es una mujer que uno va descubriendo. eh, Al final uno no tiene muy claro algunas cosas de su vida, pero uno la va descubriendo y es una maravilla. Es una maravilla cómo funciona el personaje. Cómo el personaje se va poco a poco acentuando por sus maneras, por sus expresiones, y uno la va queriendo al principio. También la quiere un poco por Amalia, ¿no? Porque Amalia siempre dice tan buena la señora, pero no solo es eso, sino que uno va descubriendo poco a poco quién fue ella, ¿no? Su historia va un poco de atrás de adelante para atrás, es decir, de lo más reciente a lo más antiguo, uno hasta el final descubre cómo empezó ella su vida y cómo llegó a donde llegó. No necesariamente es un orgullo,
¿verdad? Decir a dónde llegó, porque, bueno, era una amante, uno no tiene claro si era pagada o no. Es decir, hay muchas cosas que quedaron difuminadas, pero que el personaje igual cierra, ¿no? Y bueno, están los personajes que, bueno, los del gobierno, que son quizás los que más fácil se olvidan. Y esta es la historia, y estos cuatro personajes más estos periféricos que les he dicho, son los que van contando, ¿sí? Son los que van, lo que le pasa a ellos es lo que sirve de pretexto para contar la historia. Y luego, sobre los temas que trata la, la novela, pues ya más o menos lo dije, ¿no? No es necesariamente un libro político o solamente un libro político, sino que es un libro que realmente humaniza estos hechos políticos, ¿no? O sea, les da ese matiz humano, lo juzga de una manera que no suelen juzgarse los hechos políticos, ¿no? Y lo hace desde la interioridad, desde el hijo de un ministro, desde la empleada doméstica de ese ministro, desde el chofer, y bueno, Cayo Bermúdez, ¿no? Que siempre es despreciable. Y eh, obviamente trata ese tema, ¿no? Intenta explicar un poco cómo es que funcionaba ese sistema dictatorial en el Perú, eh, y en América Latina en general, porque yo lo leía y no me parecía tan distinto a lo que pudo ser Honduras en esos años. Sí, no me parecía tan distinto. Era muy parecido, ¿no? Recordemos que América Latina, yo leí un artículo que era Centroamérica, ¿no? Centroamérica como espejo roto. Un espejo roto uno ve la misma imagen varias veces, con algunos matices, pero ve al fin y al cabo la misma imagen varias veces. Y bueno, así sucede, ¿no? Así sucede aquí eh, en, bueno, en Honduras y en toda América Latina, ¿no? Es una historia como repetida. Y una historia que se repite y se va repitiendo y se van cobrando los mismos matices. Obviamente yo me imagino que esto también pasa es decir, que Asia también tiene una historia común. Los países de Asia también tienen una historia común, los países de Europa, ¿no? Y en Europa que tenemos en la idea que es tan pacífica, pero no olvidemos que es el epicentro de las guerras mundiales y que todavía hay conflictos, todavía hay conflictos. Y lo que pasa que, a ver, nada en la vida es así de plano, o muy pocas cosas en todo caso. En la vida siempre hay matices que a uno le van enseñando que, que, que uno no puede juzgar los hechos desde un solo punto de vista. Esto va cambiando a cada momento, ¿no? Y depende de dónde los vivamos, van a ser de una u otra manera, sin caer en el relativismo extremo de, da igual, yo estoy hablando de es decir, más que hablar de adoptar posturas en función de un relativismo, estoy hablando de, al momento de emitir juicios, qué es lo que pretendemos, ¿no? O cómo lo hacemos, cómo construimos esos juicios. Ese es el hecho, ¿no? Cómo construimos esos juicios que al fin y al cabo, eh, terminan siendo poco importantes, ¿sí? Terminan siendo poco importantes porque tanto hemos juzgado la historia de América Latina y miren, eh, no es el paraíso justamente, ¿no? No es el paraíso. Entonces hay que tomarlo con calma, ¿no? Y otros elementos, ¿no? De los que habla la novela u otros temas, las relaciones amorosas, ¿no? Igual no son simples, ¿no? Son muy complejas,
Por ejemplo, Amalia y Ambrosio todo el tiempo están que sí que no. Y luego uno entiende por qué. Sí, luego uno entiende por qué esta relación entre ellos es así. Y, y Ambrosio es culpable de eso. Pero cuando él explica, cuando él cuenta sus razones, todo cobra más sentido. Aunque esto es un poco el principio del periodismo, ¿no? Porque el periodismo siempre contrasta. Sí, sí, siempre tiene las dos partes de- o las dos versiones de los hechos. O debería, ¿sí? O es lo que, bueno, se enseña en periodismo, ¿no? Los que hemos pasado por las aulas de periodismo, pues sabemos que así es. Entonces, eh, esto es más o menos la novela. Eh, Obviamente no iba a contar las historias, ¿no? Porque son historias un tanto... Vamos a ver, no son grandes historias, ¿sí? Y es aquí donde uno aprende qué es una novela, ¿sí? Y la diferencia del cuento, por ejemplo. Yo siento que para el cuento sí tiene que haber una gran historia. O una historia que cierre, por lo menos, ¿no? Que sorprenda, que impacte. Sí que esto a veces hay que entenderlo, porque no necesariamente porque el final sea sorpresivo quiere decir que el cuento sea bueno, sino que, bueno, bueno, es más inexplicable de lo que aparentemente es, ¿no? Y la literatura afortunadamente tiene ese halo místico de no saber qué es lo que rayos sucede a veces. Y, eh, y aquí en conversación, por eso les decía que es una novela pura, porque realmente las historias no son. Lo que hace interesante a las historias es que a uno le importa qué es lo que rayos le pasa a los personajes. Y uno quiere saber qué pasó después, por qué se dieron algunos hechos, cómo llegó a donde está, porque la novela lo mete en esa dinámica a uno, ¿no? Le va enseñando, algunos personajes llegaron a esta situación por esto. Y eso es lo que hace que vaya adelante es lo que es lo que hace que vaya adelante una novela de 700 páginas. ¿Sí? Que no es fácil mantener ese aire en 700 páginas. Bien ganado el Nobel de Literatura para Vargas Llosa. Eh, entonces, eso es lo que hace la novela. La novela lo que hace es mostrarnos a unos personajes y se sostiene en su estructura y, y en sus personajes. En sus personajes que van creciendo y se van ramificando y se van haciendo más complejos y uno los va queriendo un poco más, ¿sí? Entonces ya llevamos 38 minutos. Eh, Esto es, vamos a ver, es un poco lo que quiero hacer. eh, Puede ser con una novela, puede ser con una noticia, puede ser con un cuento, con un poema, puede ser con muchas cosas. El asunto es compartir un poco, porque bueno, hay personas que tenemos este afán, ¿no? De compartir lo que leemos, lo que hacemos, y bueno, a mí me encanta hablar frente a un micrófono, y la cámara también me gusta, así que bueno, eso es un poco lo que tengo para hoy, o mejor dicho, lo que tengo para hoy. También podemos hablar de algún tema de lengua, ¿no? Sobre todo cuando es en vivo. Eh, ya comienzan a pasar más carros por aquí. O sea, también podemos hablar de algún tema de lengua, sí, y bueno, que es como bueno, es lo que, en lo que me he especializado, ¿no? Y bueno, esto es todo por hoy. Sí, ya casi llegamos a los 40 minutos, que me parece bien. Y no sé, no descarto algún día pues tener que sumar a una persona y, o hacer una entrevista, no sé, ¿verdad? Pero esta es la idea de Bucles TV. Eh, no sé si habrá videos de editados y con imágenes y ese tipo de cosas, no lo sé. Pero posiblemente sí, creo que sí puede haber. Ok, entonces esto ha sido todo. Gracias por llegar hasta el final. Este es un canal muy nuevo, así que
Si les gusta el contenido que voy a estar produciendo, suscríbanse y compártanlo. Así que aquí terminamos y chao.